El problema 338 nos dice, un piloto desea volar al oeste. ¿Ok? Entonces ya aquí nos están diciendo la dirección de la que quiere ir, ¿verdad? La que tenemos que tener en el avión. Un viento de 80 kilómetros por hora sopla al sur. ¿Ok? Si la rapidez en aire estacionario, ya vamos a ver cómo vamos a trabajar todos estos vectores de velocidad y todas estas magnitudes. Si la rapidez en aire estacionario del avión es de 320 kilómetros por hora, ¿qué dirección debe tomar el piloto? Ok, entonces el piloto quiere viajar al oeste, ¿verdad? Pero el viento sopla al sur. Okay. Entonces el piloto no puede ir al oeste directamente porque el viento lo va a llevar hacia el sur. Entonces tiene que ir en otra dirección para que la resultante del movimiento, ¿verdad? Debido a el movimiento del avión y al viento que está soplando al sur, la resultante le dé hacia el oeste. ¿Okay? Y eso es mucho lo que hacen los aviones. Los aviones no vuelan, o sea, no van en línea recta o no apuntan su dirección hacia el destino, sino que pues apuntan en otra dirección, de tal manera que el viento, porque tienen que tomar en cuenta el viento, si el viento pues va perpendicular al avión, o si el viento va viento en cola o viento en la punta, ¿verdad? Entonces tienen que tomar en cuenta la dirección para definir la dirección del movimiento y que la resultante de esos dos pues les dé hacia dónde quieren ir, ¿verdad? ¿Y cuál es la rapidez del avión sobre el suelo? Entonces tenemos velocidad, ¿verdad? Del viento con respecto al suelo, que son esos 80 kilómetros por hora. Un viento de 80 kilómetros por hora sopla al sur. Ese es el viento, la velocidad del viento con respecto al suelo. Esa es la medida que se mide desde el suelo, ¿verdad? Tenemos la velocidad del avión con respecto al viento, que son esos 320 kilómetros por hora. Por eso dice, la rapidez del avión en aire estacionario, es decir, con respecto al viento, es de 320 kilómetros por hora. Y lo que nosotros pues queremos es, la B, es la rapidez del avión con respecto al suelo. Entonces fíjense los puntos de referencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por lo menos lo primero es dibujar lo que tenemos. ¿Cómo se llama? El viento sopla al sur, ¿ok? Sopla hacia abajo. Y la velocidad del avión con respecto al cero queremos que vaya hacia el oeste, ¿ok? Hacia el oeste. Ese es nuestro resultante. Entonces, ¿qué dirección debería tener el avión, ¿ok? Con respecto al suelo, perdón, con respecto el avión con respecto al viento. ¿Okay? El avión con respecto al viento, es lo que la dirección, ¿verdad? La dirección del avión con respecto al viento, porque tenemos la velocidad del viento con respecto al suelo, la velocidad del avión con respecto al suelo, lo que queremos. Este es nuestro resultante. Entonces, para obtener este resultante, pues nosotros necesitamos trabajar, ¿okay? Con pues una dirección que va de este punto, ahorita lo van a ver, para acá. Okay, no quedó muy recta, pero bueno. Es decir, el avión se tiene que mover con respecto al viento en esta dirección para que el empuje del viento hacia abajo pues tenga como resultante esto que está aquí. Okay, entonces, esta dirección es la primera pregunta. Dice, ¿qué dirección debe tomar el piloto? Entonces, ¿verdad? Esta es la dirección que el avión debe tomar para que, pues, por efecto del viento, el resultado sea este movimiento. ¿Ok? Entonces, esta es el viento, perdón, la velocidad del avión con respecto al viento. ¿Ok? Entonces, la velocidad del avión con respecto al viento. ¿Ok? Entonces,
Entonces tenemos, de nuevo, la velocidad del avión con respecto al suelo, hacia dónde queremos que se mueva, ¿verdad? Como resultante, la velocidad del viento con respecto al suelo, tenemos el efecto que vamos a tener que tomar en cuenta, y la velocidad del avión con respecto al viento, que es pues la dirección que tiene que moverse el avión para que por efecto del viento pues resulte esto. Ok, entonces bueno, ahí calculamos la dirección, ¿verdad? La dirección del movimiento. Ok, entonces son 14,5. Bueno, ahí. Seno, para este ángulo tenemos este valor, ¿verdad? Que está aquí, los 320 kilómetros por hora, tenemos el valor del viento. Entonces, bueno, ahí, seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, pues lo tenemos. Despejamos el ángulo y nos queda 14,5. Entonces, 14,5 en esa dirección, ¿verdad? Es una dirección que serían 14,5 al norte del oeste, ¿verdad? Si el oeste es para allá, para acá es el norte, entonces son 14,5 al norte desde el oeste. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, ¿cuál es la rapidez del avión sobre el suelo? Pues bueno, ahí queremos calcular, perdón, el avión con respecto al suelo, pues tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que este al cuadrado más este al cuadrado tiene que dar este al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí, este al cuadrado es la suma de este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces despejamos. ¿Ok? Despejamos y obtenemos entonces 310 kilómetros por hora. Es la magnitud o la rapidez del avión, ¿verdad? Y entonces ahí pues tenemos la velocidad que debe tener el avión con respecto al suelo para que pues se mueva con estas condiciones. Ok, entonces este sería el 338.